Buenos días. En esta mañanita lluviosa nos encontramos aquí grabando la parte 4 del video. Hoy vamos a hablar de otro de los principios de Anton LaVey, que es: el hombre es un animal y busca su gratificación. Bueno, ya recorrimos la primera parte, la segunda, la tercera. Hoy vamos con la cuarta. Ya hablamos de la deificación del hombre, hablamos de las vibraciones. Y el día de hoy vamos a hablar de el hombre es un animal y busca su gratificación. Este tema es realmente muy actual. A donde tú voltees, esta filosofía está presente. ¿Qué pasa con todos los chavillos ahora? Bueno, pasamos primero de solo puedes tener relaciones casado a solo puedes tener relaciones estando enamorado. Ahora ya vamos en puedes tener relaciones nada más por placer. Acabamos de ver el caso de Ainara, que ha sido un escándalo tremendo. No sabemos si ella consensuó o no, pero el tema es que el ser humano está totalmente desbordado, persiguiendo sus sueños a través del carpe diem y totalmente animalizado. Fíjense, vamos a hablar ahorita un poquito de cómo entendía las cosas Anton LaVey, cómo está esto impregnado y cuál es la contraparte en el cristianismo. Anton LaVey decía: el hombre es un animal y busca su gratificación física, mental y emocional. Decía, el placer no es malo. La naturaleza carnal, descargar los deseos está bien, y la culpabilidad reprimida hace mucho daño. Da rienda suelta a los placeres de la mente, el cuerpo, al ser humano es una opción correcta. El hombre es una especie más animal. Mis perritas aquí están. Toda la idea de Anton LaVey es individualista, el culto al ser humano. La libertad radica en escoger aquello que te produce placer y felicidad, decía Anton LaVey. Fíjense, va de nuevo. La libertad radica en escoger aquello que te produce placer y felicidad. Híjole, esto está fuertísimo. La sexualidad se vive con plenitud si el sexo produce placer. O sea, la máxima del satanismo es el placer y la felicidad. Luego, como consecuencia, si la sexualidad se vive con plenitud, si el sexo produce placer propio y ajeno, su práctica debe ser algo natural. Para Anton LaVey, toda su filosofía está basada en el hedonismo y en el existencialismo de Nietzsche. Para los satanistas, la fecha que más celebran es el cumpleaños de cada uno. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les comentaba que ellos creen en la deificación del hombre. Y por supuesto, otra de sus máximas es: el hombre es un animal, evidentemente no tiene alma, hay que gratificarlo y darle placer. Entonces tú por eso cuando ves los cultos satánicos, ¿qué hacen en el culto satánico? Pues darse placer, ¿no? Entonces, el concepto que tienen muy arraigado de que tu máxima en la vida y tu única obligación es tener placer y felicidad es bien, bien peligroso. ¿Por qué? Ahí les va. Por ejemplo, ellos dicen: el placer no es malo, ¿por qué no puedo tener relaciones con quien a mí me plazca? El cuerpo es para el placer. ¿Qué pasa? Si realmente sigues ese principio,
si el cuerpo es para el placer, pues yo me voy a zampar 3 Coca-Colas, 8 tacos, porque pues eso es placentero. Y al rato me voy a morir de la diabetes, porque esa es la realidad. En el tema de la sexualidad, desviar el sentido intrínseco de la sexualidad, que es la procreación, porque esa es la razón de la sexualidad. Sí se siente bien, pero la sexualidad es que el hombre ponga la semilla en la mujer y se produzca un bebé. Que produce placer es un beneficio secundario. ¿Qué pasa cuando el hombre le da rienda suelta al placer? Fíjense, les voy a poner un ejemplo que puede ser muy delicado. Yo empiezo gratificándome, teniendo relaciones con quien a mí me apetece. Primero en mi mismo sexo. Luego encuentro que también las personas de mi mismo sexo me pueden proporcionar placer, porque el objetivo de la relación ya no es el amor, ya no es la espiritualidad, ya no es la procreación, es el placer. Entonces yo encuentro placentero tener con relaciones con personas de ambos sexos, tríos, cuatritríos, en fin, ¿no? Luego descubro que es placentero el sado. Y entonces empiezo a experimentar el sadomasoquismo. Y yo sigo sintiendo placer, ¿eh? Y de buenas a primeras, yo me vuelvo el sádico. Y empiezo a sentir, como en el Marqués de Sade, y empiezo a sentir placer en tener sexo y maltratar a otra persona. Y entonces empiezo a practicar cosas muy fuertes, como eso de que asfixian a la persona y la sueltan y así. Y voy subiendo mis estándares de placer. Y en una de esas experiencias placenteras, encuentro placer en matar a esa persona. Y la mato. Mato a esa persona y descubro que como soy un animal, encuentro placer en matar a otros seres humanos. Y entonces ya no es solo que como desordenadamente, ya no es solo que tengo relaciones multitudinarias, que practico el sado, ya empiezo a sentir placer en herir y lastimar a otro ser humano. Y viene la degradación, ¿no? Y desde el concepto satánico, lo importante es que tú seas feliz y que tengas placer. Y este concepto lo llevas al terreno que a ti se te ocurre. A mí me produce placer ser Miss México. Pues me pongo bien buena, hago un montón de ejercicio y luego voy y hago lo que sea necesario para ser Miss México. Piso, pateo, despedazo, porque lo importante soy yo soy un dios. Ese es el terrible peligro del satanismo. A ti cuando te empiezan a decir, es que el placer no es malo, tú dices, ay, sí es cierto, el placer no es malo. Cuidado. Hay que revisar qué te está provocando el placer. Entonces dicen, el placer es bueno y el sufrimiento es malo. Entonces tú empiezas, yo no quiero sufrir. ¿Para qué me levanto a darle el biberón a mi hijo? No, que alguien más se lo dé. Yo no quiero sufrir. ¿Cómo que voy a cuidar a mi mamá anciana? No, yo no quiero sufrir. Mi esposa está en el hospital. Tengo que ir y atenderla. Yo tengo un solo mandamiento, el placer y la felicidad. Y botas a tu esposa en el sanatorio porque no está sintiendo placer. Eso no está bonito. Eso no es placentero.
Eso no me hace feliz. Entonces empiezas a desvirtuar todo y empiezas a caer en una situación en la que es puro egoísmo, en la que te valen los demás, en la que por placer y felicidad estás dispuesto a hacer absolutamente todo. Y ese es el otro gran problema del satanismo. ¿Qué tan infiltrado está en la sociedad actual? Mucho. Basta que tú te des una vuelta a un antro y veas cómo los muchachos están en el aquí, el ahora, en el placer, en la felicidad, en el egoísmo. Sí estamos en una sociedad profundamente luciferina. Cada vez avanzamos más hacia tiempos bien oscuros. ¿Qué entiendes por placer? ¿Qué te produce la felicidad? Todo va a depender de qué tan caída esté tu naturaleza. Hay gente que podrá encontrar placer en ver a su hijo irse a la escuela, pero hay mucha gente que podría encontrar placer en torturar a una persona mientras tiene sexo y matarla. Ese relativismo moral de Anton LaVey está presentísimo en la sociedad actual. No quiero alargar más este video, ya duró mucho. Seguimos mañana. Quiero seguir hablando mucho del tema del hombre es un animal, porque hay mucho más que decir. Ya este video está muy largo, así es que lo dejo aquí por ahora. El placer sí puede ser malo cuando no tiene un fondo correcto. No puedes decir a mí me produce placer matar personas, por ejemplo, y hay gente que se lo produce, o tener una relación con un menor. En fin, mañana seguimos con este tema. Que tengan una linda mañana. Saludos desde este nublado pueblo.